ustedes que se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el Señor. Nos acompaña el ministro Alexander Montillo, lectura de la Santa Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por permitirnos que podamos estar a la escucha de su palabra. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que se hace presente en este canal, la Santa Biblia Hablada, para compartir otro capítulo del libro segundo de los Reyes. Qué maravilloso, qué hermoso es reunirnos para compartir la Santa Palabra de Dios. Es un gusto y es un placer poder compartir capítulo número 6 del libro segundo de los capítulo número 6 que ayer leíamos, y por eso te invito cómo hay que escuchar la palabra de Dios, cómo hay que tener el oído bien dispuesto para el segundo punto. Después de la escucha hay que creer, hay que confiar en Dios, no hay que dudar de Dios, sino que hay que confiar y creer en Dios. Uno de nosotros sabe y debe discernir entre el bien y el mal, qué tiene que hacer de bueno, qué es lo que no tiene que hacer. Y es ahí donde nosotros vamos a comprender cómo la palabra de Dios nos habla para que podamos cambiar, para que podamos tener un motivo de conversión en medio de nuestra vida, y más en este tiempo de Cuaresma, que el Señor nos está regalando tiempo de reflexión, tiempo de cambio, tiempo de arrepentimiento, de oración, de ayuno y de limosna, de ayuda, de caridad para con nuestros hermanos. Saludamos a todos los que se hacen presentes en este en vivo. A Luz Guerrero, buenas tardes a todos. A Angélica Ordóñez, buenas tardes, Padre, aquí estaré esperando la palabra de Dios. Socorro Conri, buenas tardes, Padre. Reina G, buenas tardes, Padre José Gregorio, hermano Alexander. Luisa Adrián, buenas tardes, Padre Gregorio, que Dios le bendiga. Bienvenido el hermano Alexander. Angélica Ordóñez, Dios le siga bendiciendo hoy y siempre. Aurora Pérez, buenas tardes, Padre José Medina. Carmita Jaya, buenas noches, Padre José Gregorio, ministro, Dios le bendiga. Aquí estoy para sus enseñanzas y estoy muy agradecida. Emelda Mariela, buenas noches, Padre y ministro Alexander. Desde República Dominicana, feliz jueves sacerdotal, que Dios le ilumine cada día. Irma Collazo, buenas tardes, saludos de Los Ángeles, gracias por sus enseñanzas. Socorro Conri, buenas tardes, Padre José, que la Virgen le bendiga y le cubra con su manto, amén. Ana Resendi, buenas tardes, Padre José Gregorio, ministro Alexander, Dios les bendiga grandemente, se les aprecia con todo el corazón. Angélica Ordóñez, le pido a Dios que siga bendiciendo a toda mi familia y a mí, que pronto pueda superar esta enfermedad. Su familia Angélica. Priscila Gutiérrez, buenas tardes, Padre Gregorio, hermano Alexander, mil bendiciones, lista para escuchar la enseñanza. Dominga Cordero, buenas noches, Padre y ministro Alexander, muchas bendiciones. María Franco, buenas tardes, Padre Gregorio, un saludo en la distancia, un saludo al ministro. Angélica Ordóñez, le pido que le mande bendición a mi hija Rosario Guadalupe Ordóñez, que ya que hoy 4 de marzo está cumpliendo 8 añitos de vida. Que Dios bendiga a Rosario Guadalupe y que Dios le siga concediendo muchos años más de vida. Mil felicitaciones para ti. Víctor Ramírez, feliz tarde, Padre Gregorio y ministro Alexander, lista para escuchar la palabra de Dios. Saludos cordiales desde Puebla, México. Clara Mesa, hola, muy buena noche, Padre José Gregorio y hermano Alexander, gracias a Dios por el don de la vida. Feliz jueves sacerdotal, Padre Gregorio, que el Espíritu Santo le siga regalando la humildad. Amén. Joaquín Sánchez, buenas tardes, Padre José Medina y ministro Alexander, Dios le bendiga y les cuide, una bendición para la familia Sánchez Álvarez, que Dios bendiga inmensamente a tu familia. Saludamos también a Gela Luna, buenas tardes, Padre Gregorio y ministro Alexander. Clara Mesa, ya compartí, Padre. María Valdés, muy buenas tardes, Padre Gregorio Medina, un saludo en la distancia. Reginaldo Santos, muy buenas tardes, Padre, saludos y bendiciones para el ministro, Dios le bendiga, amén. Clara Mesa, saludamos a todos los que se hacen presente en este en vivo. Les invitamos a compartir el enlace, les invitamos a darle un dedito para arriba y sobre todo a motivarnos a ser trabajadores del reino de los cielos, compartiendo el enlace a todos los demás. Vamos a pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu para que sea Él el que nos asista en este momento de compartir, de lectura y reflexión de la Santa Palabra de Dios.
Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendecido día, tarde, noche tengan todos ustedes que se acercan a compartir la lectura de este capítulo número 7 del libro segundo de los Reyes. Este capítulo 7 tiene 20 versículos, pero 20 versículos de una gran enseñanza, confianza en Dios, escuchar la palabra de Dios y discernir entre el bien y el mal. ¿Qué debemos hacer? Tú sabes qué debes hacer, pero vamos a escuchar la palabra de Dios que nos va a transmitir a cada uno de nosotros lo que debemos realizar en medio de nuestra vida. Vamos a preparar nuestra vida, nuestro ser, y vamos a disponernos a escuchar este capítulo que nos presenta el libro segundo de los Reyes. Libro segundo de los Reyes, capítulo 7. Dijo Eliseo: escucha la palabra de Yahvé. Así dice Yahvé: mañana a esta hora estará la arroba de flor de harina a ciclo, y las 2 arrobas de cebada a ciclo, en la puerta de Samaria. El escudero, sobre cuyo brazo se apoyaba el rey, respondió al hombre de Dios y le dijo: aunque Yahvé abriera ventanas en el cielo, ¿podría ocurrir tal cosa? Respondió: con tus ojos. Y se dijeron uno a otro: ¿por qué estarnos aquí hasta morir? Si decimos vamos a entrar en la ciudad, como hay hambre en ella, allí moriremos. Y si no nos quedamos aquí, moriremos igual. Así que vamos a pasarnos al campamento de Harán. Si nos dejan vivir, viviremos. Y si no nos matan, moriremos. Se levantaron al anochecer para ir al campamento de Harán. Llegaron hasta el límite del campamento de Harán y no había allí nadie, porque el Señor había hecho oír en el campamento de Harán estrépito de carros, estrépito de caballos, estrépitos de un gran ejército. Y se dijeron unos a otros: el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto, para que vengan contra nosotros. Se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos y sus asnos, el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Aquellos leprosos llegaron al límite del campamento y, entrando en una tienda, comieron, bebieron y se llenaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron a esconderlo. Regresaron y encontraron en otra tienda y escondieron lo que allí se llevaron. Se dijeron uno a otro: no está bien lo que hacemos. Hoy es un día de albricias, y si nosotros estamos callados hasta lucir de la mañana, incurriremos en culpa. Así pues, vamos, entremos y anunciémoslo a la casa del rey. Llegaron y llamaron a los guardias de la ciudad y se lo anunciaron diciendo: hemos ido al campamento de Harán y no hay nadie, ninguna voz de hombre, solo 2 caballos atados, los asnos atados y las tiendas intactas. Llamaron los centinelas y lo comunicaron al interior de la casa del rey. Se levantó el rey de noche y dijo a sus oficiales: os voy a decir lo que no ha hecho Harán. Saben que estamos hambrientos. Han salido del campamento y se han escondido en el campo pensando: saldrán de la ciudad,
los prenderemos vivos y entraremos en la ciudad. Uno de los oficiales respondió y dijo: que se tomen 5 de los caballos restantes, pues les vas a pasar lo que a toda la muchedumbre de Israel les ha parecido, y enviémoslos para ver. Tomaron 2 tiros de caballos y los envió el rey en pos de los arameos, diciendo: id y ved. Fueron tras ellos hasta el Jordán, y todo el camino estaba lleno de vestidos y objetos que habían arrojado los arameos en su precipitación. Los mensajeros volvieron y se lo comunicaron al rey. Salió el pueblo y saqueó el campamento de Aram. La arroba de flor de harina estaba a siclo, y las 2 arrobas de cebada a siclo, según la palabra de Yahvé. El rey había puesto de vigilante a la puerta al escudero, en cuyo brazo se apoyaba, pero el pueblo lo pisoteó en la puerta y murió, según la palabra del hombre de Dios. Cuando el rey bajó donde él, sucedió según la palabra del hombre de Dios al rey, cuando dijo: mañana a esta hora estarán los siclos, las 2 arrobas de cebada, y a siclo la arroba de flor de harina, en la puerta de Samaria. Respondió el escudero al hombre de Dios, diciendo: aunque Yahvé abriera ventanas en el cielo, ¿podría ocurrir tal cosa? Respondió: con tus ojos lo verás, pero no lo comerás. Y así sucedió. El pueblo lo pisoteó en la puerta y murió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo número 7 del libro segundo de los Reyes. Y es que nos deja una magnífica enseñanza que vamos a empezar a descubrir desde el versículo 1. Como ya les decía anteriormente, este capítulo 7 es la continuación del capítulo número 6 del libro segundo de los Reyes, porque había quedado en que Dios cómo iba a hacer que el pueblo pues comiera, y entonces empieza este capítulo 7 con una manifestación grande de parte de Eliseo, el profeta de Dios, el hombre de Dios, como lo refiere a lo largo de este capítulo número 7. Es importante tener en cuenta que hay que escuchar muy bien la palabra de Dios. Para poder entender la palabra de Dios, hay que primero saber escuchar, abrir el oído para que la palabra de Dios entre, baje al corazón, nos motive, haga vida en nuestra vida, para después llevarla también a la práctica en medio de nuestros hermanos. Por eso hay que estar atentos a la palabra de Dios. Y saludamos a Reginaldo Santo. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Por eso vamos a escuchar el versículo número 1 que nos presenta este capítulo 7 del libro segundo de los Reyes, para que empecemos a ir descubriendo lo que el Señor nos quiere transmitir a través de su santa palabra. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Eliseo, escucha la palabra de Yahvé. Dijo Eliseo. ¿Qué dijo Eliseo? Escucha la palabra de Yahvé. ¿Qué nos dice Eliseo a cada uno de nosotros? ¿Qué te dice Eliseo a ti? Que escuches la palabra de Dios. Que escuches. Hay que aprender a escuchar la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios nos empieza a hablar clarito como el agua, para que podamos entenderla. Primero, abierto para escuchar la palabra de Dios. Porque es que muchas personas no les gusta escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos católicos, cuántas católicas van a misa, pero cuando leen la palabra de Dios están hablando con el vecino,
están hablando con otro, están pensando en otra cosa, pero no están escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántas personas, cuando el sacerdote empieza la explicación de la palabra de Dios, empiezan a distraerse, empiezan a hacer otra cosa? ¿Por qué? Porque no les gusta escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dijo el profeta Eliseo? Vuelva a leer parte de este versículo 1 del capítulo 7 del libro segundo de los Reyes. Dijo Eliseo: escucha la palabra de Yahvé. Dijo Eliseo. ¿Qué dijo Eliseo? Escucha la palabra de Yahvé. Es decir, hay que escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú escuchas a lo largo de tu vida? ¿Será que tú ya estás aprendiendo de la palabra de Dios desde que se empezó con los evangelios y algunos se han venido sumando a esta bonita experiencia? ¿Has aprendido a escuchar la palabra de Dios? Porque hay que aprender a escuchar. Lo que no nos conviene, pues no lo escuchamos. Dice la palabra de Dios: ama a tu enemigo. Entonces, cuando yo tengo el oído y dice ama a tu enemigo, pues ya no lo escucho más. ¿Por qué? Porque tengo enemigos y los odio. Alertas y parados para escuchar. ¿Cómo tengo que odiarlo? Hay que hacerle el mal, hay que vengarnos, hay que criticarlo, hay que hacerle de todo. Eso sí lo escuchamos. Pero escucha la palabra de Dios que te dice: ama a tu enemigo. Ora por los que te persiguen, pídele a Dios por los que te calumnian, no devuelvas mal por mal, sino que hazlo. Ya nos está llevando a tener en cuenta, en primer lugar, que hay que aprender a escuchar. Pero ¿qué es lo que vamos a escuchar? La palabra de Dios. Hay que escuchar, porque uno de los que trabaja para el rey se va a llevar un tremendo, pero qué tremenda experiencia se va a llevar. ¿Por qué? Porque él quiso mofarse de lo que Eliseo estaba diciendo, pero es que la palabra de Dios hay que aprenderla a escuchar y sobre todo se cumple la palabra de Dios. Continúe, por favor. Así dice Yahvé: mañana a esta hora estará la arroba de flor de harina a ciclo y las 2 arrobas de cebada a ciclo. ¿Por qué va a pasar todo esto? ¿Por qué Dios está hablando y dice escucha la palabra de Yahvé? Porque muy bien sabemos que en el versículo 6 ya el pueblo pues estaba muriendo de hambre. Ya el pueblo no tenía para comer. Entonces viene este hombre y le dice, como nos lo presenta el último de los versículos del capítulo número 6, que es el versículo número 33, que dice: todo este mal viene de Yahvé. ¿Cómo he de confiar aún en Yahvé? ¿Quién dijo eso? Lo dijo el rey. ¿Cuál rey? El rey de Aram. Va a decir eso. ¿Cómo voy a confiar en Yahvé si nos estamos muriendo de hambre? ¿Cómo voy a confiar en Dios si no hay comida para comer? Entonces el profeta Eliseo va a decir: escucha la palabra de Yahvé. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? Que Dios va a mandar comida, que Dios va a enviar la comida, pero siempre van a haber personas que no van a creer, que van a decir: ajá, ¿y cómo nos va a dar de comer a todos? ¿Acaso tendrá que hacer otra cosa? ¿Qué irá a hacer? Se nos fue la luz aquí en la parroquia de San Silvestre, se ríe el hermano Lucho, pero se nos acaba de ir la luz, Dios mediante que permanezca el internet. Entonces, vamos a ver que el Señor va a cumplir su promesa. Está hablando la palabra de Dios. Va a haber comida para que coman. ¿Qué más dice? En la puerta de Samaria, el escudero respondió al hombre de Dios y le dijo: ahora bien, va a haber comida. En la puerta de Samaria va a estar la comida.
pero viene al paso uno que va a hablar, es decir, en criollamente, un salío. Ni el rey siquiera se puso a decir algo, sino que vino uno de los que está a la mano derecha del rey, un salío, como decimos criollo aquí en Venezuela, entonces va a hablar. Por eso, cuando uno va a hablar, tiene que saber qué es lo que va a decir. ¿Por qué? Porque a veces las mismas palabras que uno dice son los que lo llevan a uno al aniquilamiento. Por eso vamos a escuchar qué le dijo este siervo del rey al profeta Eliseo, en mofarse con lo que Eliseo dijo, que Dios iba a enviar la comida. El escudero sobre cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y le dijo: aunque Yahvé abriera ventanas en el cielo, podría ocurrir tal cosa. Escuche ahora lo que está diciendo esta persona. Dios hace milagros grandes. El rey de Aram lo comprobó cuando por medio del profeta Eliseo le curó a su siervo Naamán de la lepra que tenía. Es decir, Dios lo que dice lo cumple. Y ahí está. Ahora viene este hombre, servidor del rey, donde el rey se apoyaba, es decir, la mano derecha del rey, y va a ir en contra de lo que el profeta Eliseo está diciendo. Entonces va a decir, pero ni que Dios abriera las puertas, las ventanas, abriera todo. ¿Cómo va a enviar la comida para que comamos todo? Es decir, falta de fe, falta de confianza de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que aprender? A no desconfiar de Dios. ¿Qué tenemos que aprender? A tener fe en Dios. ¿Qué tenemos que aprender? A creer en la palabra que escuchamos de Dios, porque no solo basta escuchar la palabra de Dios, sino que hay que dar un paso más. ¿Cuál es el paso que hay que dar? Hay que creer, hay que confiar, hay que abandonar todo en las manos de Dios. Este hombre no está haciendo lo correcto. Este hombre está hablando con desconfianza. Está hablando no creyéndole a la palabra que Eliseo está diciendo que es palabra de Dios. Vuelvo a repetir lo que este hombre le respondió al hombre de Dios, es decir, al profeta Eliseo. Presta oído para que tú escuches lo que una persona que no tiene confianza, que no cree, también va a refutar lo que es la palabra de Dios. Escucha con atención. Aunque Yahvé abriera ventanas en el cielo, podría ocurrir tal cosa. Respondió: con tus ojos lo verás, pero no lo comerás. Ahí está la palabra de Dios. Este hombre se pone a ir en contra de lo que el profeta Eliseo está diciendo. El profeta Eliseo dice, mañana a las puertas de Samaria va a haber comida. Y el hombre le va a decir, ni que Dios abriera las puertas y ventanas que hay en el cielo, tirara todo el cielo. ¿Cómo nos va a dar comida a todos? Pero por su propia lengua va a encontrar la muerte. Porque el profeta Eliseo le va a decir, lo vas a ver, pero no lo vas a comer. Y esa referencia está en el versículo 17, que más adelante vamos a ver. ¿Por qué? Tenemos que aprender a confiar, darle a Dios. ¿Por qué te pones tú a Dios de todo lo que pasa? Si Dios no tiene la culpa la tenemos nosotros, los seres humanos, que nos matamos los unos a los otros, que nos aniquilamos los unos a los otros, que nos destrozamos los unos a los otros, y cada una de esas cosas pues tiene una consecuencia.
Puede ser buena, puede ser mala, pero si tú haces mal a tu hermano, la consecuencia va a ser mala. Y eso fue lo que le pasó a esta parte del pueblo, de que no tenían para comer. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas y estaban sufriendo las consecuencias de su pecado. Y este hombre va a refutar de Dios cómo Dios va a enviar comida, cómo Dios va a saciar el hambre, cómo Dios... ¿De dónde lo va a sacar? Ni que abriera las ventanas, las puertas. Nos va a dar comida a todos. Pero Dios habla a través del profeta Eliseo y le va a decir a este hombre, lo vas a ver, pero no lo vas a comer. ¿Qué le dijo? Vas a contemplar, pero tú no vas a saciarte de nada. Como hizo con Moisés por su desobediencia. Le dijo a Moisés, verás la tierra prometida, pero tú no vas a entrar. Y Moisés la vio desde lejos. ¿Entró? No entró. Este hombre, por no confiar en Dios, por ir en contra de los planes de Dios, pues va a sufrir la consecuencia. Y la pregunta es, ¿tú confías en Dios o no confías en Dios? ¿O qué tanto es lo que tú confías en Dios? ¿Qué tanto es lo que tú le crees a Dios? ¿Será que abandonas toda tu vida en manos de Dios? ¿O eres como este hombre que a todo le está reprochando, a todo le está sacando otra cosa, a todo le está diciendo cómo va a ser posible, poniendo una negatividad por delante? Y usted y yo sabemos que ante Dios tenemos que ser positivos. Ante Dios tenemos que ser personas emprendedoras. Ante Dios tenemos que ser personas que verdaderamente amen servir y hacer el bien a los demás. No que vayamos en contra de los planes de Dios. No que vayamos en contra de lo que Dios ha prometido. Como hay muchas personas que les gusta siempre refutar las cosas de Dios. Pero es que Dios habla y lo que Dios habla lo cumple. ¿Qué le dijo Eliseo a este hombre? Tus ojos lo van a ver, pero tu boca no lo va a comer. ¿Por qué? Porque tú has desconfiado de Dios. Porque tú no le crees a Dios y como no le crees a Dios, Dios te va a conceder que lo puedas ver para que creas, pero inmediatamente no lo vas a comer. ¿Por qué? Porque la muerte está a la puerta, esperando que este hombre le den la orden para llevárselo. Por eso, las preguntas son importantes. ¿Tú confías en Dios? ¿Tú le crees a Dios? ¿Cómo está tu confianza con Dios? ¿Será que verdaderamente tienes una confianza grande, verdadera, validera en la presencia de Dios? ¿O será que no la tienes? Ahí tienes que descubrir. La palabra de Dios nos empieza, primero, a escuchar. Segundo, para ver cómo está la confianza de cada uno de nosotros puesta en Dios. Y es que tenemos que aprender. ¿Qué tenemos que aprender? Nosotros a confiar en Dios. Y lo que Dios dice, Dios lo cumple. Por eso les invito a buscar en las Sagradas Escrituras, a escribir en los comentarios la segunda carta del apóstol San Pedro. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 9, para que escuchemos de parte del apóstol cómo Dios pues también nos va a hablar a cada uno de nosotros, porque este es un ejemplo claro de que tenemos que aprender a confiar en Dios. Porque la persona que desconfía de Dios, mire lo que le sucede a este hombre: vas a ver, pero no vas a comer. Y es una orden de Dios. Y es una promesa de Dios. Y si nosotros confiamos en Dios, Dios
vemos cómo cumple su promesa y sobre todo vamos creciendo en confianza. Pero si tú no confías en Dios, lo verás, pero por más que veas, no vas a creer. ¿Por qué? Porque te falta confiar en Dios. Por eso vamos a escuchar ahorita lo que nos presenta la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nos dice Reginaldo Santo, padre, desde hace un año que Dios y yo tuve un encuentro en el Santísimo. Yo creo la grandeza que es Dios y es grande. Amén, porque es así. Emilda Mariela, segunda de Pedro 3.9, Natalie Belli, segunda de Pedro 3.9, Paula Feli, segunda carta del apóstol San Pedro 3.9, Emily Carrillo, segunda de Pedro 3.9, Clara Misa, segunda carta de San Pedro 3.9, Socorro Conri, carta de San Pedro 3.9, Julio César Calpa, segunda de Pedro 3.9. Saludamos al padre Rufo Montilla, que se hace presente. Le invitamos a buscar el canal. Oyemos la evangelización que el padre en su canal de YouTube lo puede buscar como padre Rufo Montilla. José Manuel, segunda de Pedro 3.9, Reginaldo Santo, segunda de Pedro 3.9, Joaquín Sánchez, segunda de Pedro 3.9, Luz Helena, segunda de Pedro 3.9, Milda Mariela, segunda de San Pedro 3.9, Berza Cabrera, segunda de Pedro 3.9, Gela Luna, segunda de Pedro 3.9, Julie Pérez, segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 9, Erlinda Ceballos, segunda de Pedro 3.9, Araceli Cornejo, segunda de Pedro 3.9, Aurora Pérez, segunda de Pedro 3.9, Sara Ross, segunda carta de San Pedro 3.9. Anda, segunda carta de San Pedro 3.9. Gina Ceballos, segunda de Pedro 3.9. María Franco, segunda de Pedro 3.9. Ismael Vázquez, segunda de Pedro 3.9. Vamos a escuchar con atención lo que nos presenta la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 9, como lo escribe Dalila Guzmán y Elvin Juárez. Escuchemos con atención. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de sus promesas. Es decir, lo que Dios promete, Dios se retrasa, como algunos piensan. Dios nos tiene olvidado. ¿Qué va a estar cumpliendo Dios como este hombre que dijo ni porque abriera las puertas y las ventanas del cielo y ni que llueva la comida nos va a dar de comer a todos? ¿Cómo va a ser posible? ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Dios no se retrasa, hermano, para cumplir su promesa. Dios no se retrasa. ¿Qué más dice? Como algunos lo suponen, sino que usa de su paciencia con vosotros. Como algunos suponen, ay, es que Dios tarda en cumplir sus promesas. No, Señor, hay que tener paciencia. Este hombre, que era la mano derecha del rey, ¿sabe qué no tenía? Paciencia. Y la pregunta es para ti, ¿tú tienes paciencia? Cuando tú le pides a Dios, ¿eres paciente? ¿O eres impaciente? ¿O eres una de esas personas que le pide a Dios que le sane un familiar enfermo y le pide hoy, ya para mañana quiere que esté listo? Como si Dios dijera, sí, vamos tan rapidito de una vez. No, Señor, sino que hay que ser pacientes porque Dios ve la entrega de cada uno de nosotros para ver si verdaderamente estamos pidiendo con el corazón o cómo estamos pidiendo. Tú, ¿cuántas veces le has pedido a Dios? ¿Y cuántas veces has sido impaciente? ¿Cuántas veces quieres acelerar el tiempo de Dios? ¿Sabes algo? El tiempo de Dios es perfecto, pero hay que saber ver el tiempo de Dios en su perfección. No tomarlo como algunos aquí en Venezuela diciendo que el tiempo de Dios es perfecto, pero no saben qué contiene el tiempo de Dios en su perfección. Contiene paciencia, contiene entrega, contiene confianza, contiene creer en la palabra de Dios. Este hombre no le creyó al profeta y tú le crees a la palabra de Dios. ¿Será confianza está puesta en Dios? Algunos dicen es que Dios no cumple sus promesas, porque Dios dijo, el que pide, recibe. El que busca,
encuentra, y al que toca, se le abre. Entonces viene un cristiano católico y empieza a pedirle a Dios por su familiar enfermo. Y resulta que le pidió una vez, le pidió dos, le pidió tres, le pidió cuatro. Vamos a ponerle 5 veces que le haya pedido. Y después sale a boquejarro y dice, es que Dios a mí no me escucha. Es que Dios no cumple su promesa. Yo estoy cansado de pedirle a Dios que me cure a mi familiar enfermo. ¿Y cuántas veces le pediste? 5 veces. Ay, santísimo. Tú no tienes paciencia. Tú no eres una persona perseverante. Para eso, la mamá de años, que no son ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 días. Son 30 años de pedirle a Dios. Y la promesa de Dios es: el que pide, recibe. Pero Dios tiene paciencia para ver si lo que nosotros pedimos es verdaderamente con el corazón o no pedimos con el corazón. Porque tenemos que descubrir, tenemos que ver, las promesas de Dios se cumplen, pero hay algo que tú y yo tenemos que tener. ¿Y cómo se llama? Paciencia, confiar en la palabra de Dios, porque hay que ser perseverantes en lo que le pedimos al Señor. ¿Qué más continúa diciendo el versículo 2 y 3 de este capítulo número 7 del libro segundo de los Reyes? 4 hombres que estaban leprosos se hallaban en la entrada de la puerta y se dijeron uno a otro: ¿por qué estarnos aquí hasta morir? Si decimos vamos a entrar en la ciudad, como hay hambre en ella allí, no nos moriremos. Y si nos quedamos aquí, moriremos igual. Aquí hay ahora la experiencia. 4 hombres leprosos. El leproso era excluido de la comunidad. Tenía que ir fuera de la ciudad, le cerraban las puertas de la ciudad, no podía entrar hasta que se curara, el sacerdote comprobara que estaban curados y podía dar la voz de que podían entrar nuevamente a la ciudad. Estos 4 hombres, en todo el relato, dijo al rey, se va a cumplir, porque todo el ejército que pasó se fue y que dejaron la comida que Eliseo le había dicho. ¿A quién? Al rey, que iba a estar a las puertas de Samaria. Y estos 4 leprosos son los que van a encontrar la comida. Y se va a cumplir lo que Dios había prometido. Por eso vamos a escuchar el versículo 8, que nos presenta este capítulo 7 del libro segundo de los Reyes. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Aquellos leprosos llegaron al límite del campamento y, entrando en una tienda, comieron, bebieron y se llevaron de allí plata y oro y vestidos y fueron a esconderlo. Ahí está. No tenían comida. No había comida en ningún lugar. Estos 4 leprosos entraron a una de las tiendas, comieron, bebieron y se llevaron lo que encontraron. Es decir, estaba la comida ahí como Dios lo había prometido. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Este capítulo 7 del libro segundo de los Reyes nos trata de la escucha y también de la confianza. De esa confianza que tenemos que tener puesta en Dios. Por eso te preguntaba, y para llevarte a tu discernimiento, para llevarte a tu reflexión personal, de que te des cuenta de cómo está tu confianza para con Dios. ¿Será grande? ¿Será pequeña? ¿Será mediana? ¿Será término medio? ¿Cómo está tu confianza? Pero esa respuesta la tienes que dar tú desde lo profundo de tu corazón. Confiar en Dios. Estos 4 hombres leprosos llegaron e encontraron la comida, pero ellos se van a llevar todo, lo van a esconder, pero ahora viene algo que nos invita también este tiempo de Cuaresma, y es a la reflexión y sobre todo a darnos cuenta
de qué es lo que nosotros estamos haciendo y de qué es lo que tenemos que hacer en medio de nuestra vida. ¿Será que hay que hacer el bien? ¿Será que hay que hacer el mal? ¿Cómo estás haciendo tú? ¿Será que haces el bien? ¿Será que haces el mal? Vamos a escuchar el versículo número 9 de este capítulo 7 del libro segundo de los Reyes para que veamos el ejemplo de estos leprosos que comieron, bebieron, se llevaron todo, lo ocultaron, pero van a ir a la reflexión. Se van a dar cuenta de que están haciendo las cosas algo mal y que tienen que cambiarlas, y por eso vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo 9 de este capítulo 7 del libro segundo de los Reyes. Se dijeron uno a otro. Se dijeron uno a otro, es decir, llegaron a la reflexión. Ya comieron, ya bebieron, se llevaron plata, oro y fueron y lo escondieron. Pero ellos sabían que había algo que no estaba bien. Había algo que no estaba funcionando como tenía que funcionar. Había algo que habían hecho, pero que tenían que reparar porque eso era un pecado, eso era una ofensa. Y por eso, uno a otro se dijeron. ¿Y qué se dijeron? Escucha con atención. No está bien lo que hacemos. Hoy es un día de albricias. No está bien lo que hacemos. ¿Qué hicieron ellos? Comieron, bebieron y se llevaron todo y lo escondieron. ¿Y qué dijeron? Eso no está bien. Eso no es lo que tenemos nosotros que realizar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una voz que se llama la conciencia, que nos va a decir a cada uno de nosotros cuando hacemos las cosas mal. Y nos va a decir, oye, lo hiciste mal. Oye, has ofendido a fulano. Mira, tú no debiste haber dicho esa palabra. Tú ofendiste a otra persona. ¿Por qué? Porque estos leprosos se van a dar cuenta de que habían hecho algo mal y por eso ellos se van a decir uno al otro, no está bien lo que estamos haciendo. Es el tiempo de la albricia. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que empezar a cambiar. ¿Qué más dijeron? Y si nosotros estamos callados, al lucir de la mañana, incurriremos en culpa. Es decir, ellos ya estaban apartados de la comunidad, estaban apartados de la ciudad. No tenían que entrar porque estaban contaminados, eran leprosos. Y aparte de eso, si querían purificar también su alma, pues no tenían que contaminarse más. Entonces, ¿qué dijeron? No está bien. Nosotros vamos a incurrir en una falta. ¿En qué hacer? ¿Y qué hicieron? Así pues, vayamos, entremos y anunciémoslo a la casa del rey. Ahí está. Ellos comieron, bebieron, se llevaron y escondieron todo. Se dieron cuenta de que estaban haciendo las cosas mal. Entonces, al no incurrir en un pecado, fueron y comunicaron a la casa del rey que ahí estaba la comida, que no había nadie, que todos se habían ido, que había que empezar a hacer las cosas bien. Por eso yo te invito a ti a buscar la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 17, para que escuchemos lo que nos presenta el apóstol Santiago. Por eso, búscalo en la palabra de Dios, escríbelo en los comentarios. Carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 17, para que escuchemos de la palabra de Dios lo que nos presenta acerca de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Será que hay que hacer el bien? ¿Será que hay que hacer el mal? ¿O cómo debemos actuar en medio de nuestra vida? Porque estos leprosos se dieron cuenta que estaban haciendo las cosas mal, que tenían que hacer las cosas bien. Y por eso vamos ahorita a escuchar lo que nos presenta la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 17.
Araceli Cornejo, Santiago 4:17. Clara Misa, carta de Santiago 4:17. Milda Mariela, Apóstol Santiago 4:17. Emily Carrillo, Santiago 4:17. Aurora Pérez, Santiago 4:17. Paula Feli, carta Santiago 4:17. Joaquín Sánchez, carta de Santiago 4:17. Gina Ceballo, Santiago 4:17. Ana Resendi, Santiago 4:17. Sara Ross, Santiago 4:17. Josefina Zapón, Santiago 4:17. Natalie Belli, Santiago 4:17. Dalila Guzmán, Santiago 4:17. María Encarnación, Santiago 4:17. Erlinda Ceballo, Santiago 4:17. Santiago 4:17. Socorro Conri, carta del apóstol Santiago 4:17. Rojagre, Reginaldo Santos, Luz Helena, María Franco, Yuli Pérez, Mario Ochoa, Rosalba Loredo nos escribe en la carta capítulo 4, versículo 17. Mario Ochoa, Manuel García Paredes, Santiago 4:17. Junior Quintanar, Santiago 4:17. Vamos a escuchar lo que nos dice la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 17. Aquel pues que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Vuelvo a repetir nuevamente. Y te pido que tengas un oído, pero bien dispuesto a escuchar lo que nos presenta el apóstol Santiago. En el capítulo 4, ver también las palabras del apóstol. Por eso, Que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. aquel pues que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Ahí está el ejemplo de los 4 leprosos. Se dijeron cada uno, oye, estamos haciendo las cosas mal, vamos a hacer las cosas bien, no sea que incurramos en una ofensa. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. ¿Qué palabra tan tremenda nos dice el apóstol Santiago? ¿Por qué? Porque cuántas veces tú, pudiendo haber hecho el bien, no lo hiciste y caíste en pecado. ¿Te diste cuenta? No. Entonces, ahora te estás dando cuenta con la palabra de Dios. Tú te animaste a hacer el bien, a llevar una comida a un pobre y no lo hiciste. Te ocupaste en otras cosas y no en ir a hacer el bien a tu hermano. ¿Caíste en pecado? Ay, es que yo tenía las ganas de ayudar y no ayudé. Caíste en pecado. ¿Por qué? Porque si decidiste hacer otras cosas y no hacer el bien a esa persona. ¿Tú sabías eso? Si no lo sabías, vamos a volverlo a escuchar otra vez. Lo que nos presenta el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 17, para que nos demos cuenta cómo está nuestra vida en relación con la palabra de Dios. Aquel pues que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Escuchemos cómo lo dice. Aquel pues que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Qué extraordinaria la palabra de Dios. Estos leprosos dijeron, cónchale, si aquí estamos y nos agarra la mañana, pues vamos a cometer un pecado. Mejor que no. Mejor vamos a ir a anunciar a la ciudad. No importa si nos van a correr, no nos corre, nos mata, no nos mata. Eso no nos va a importar. Somos leprosos. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ir a anunciar a la gente, al rey, lo que hemos encontrado para no incurrir en una ofensa, en un pecado. Y tú que dices, pero es que si yo doy y viene alguien y me ve y después yo no sé qué pasa y no vas y no das nada, pues cometes un pecado. Qué triste. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos invita a hacer el bien. Este tiempo de Cuaresma, oración, ayuno y servicio, limosna, ayuda. Tú, pudiendo hacer el bien y no lo haces, cometes un pecado. Porque si tú has hecho el bien y tienes la oportunidad de hacerlo y no lo haces, estás cometiendo un pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos invita a hacer el bien.
Nos invita a practicar el bien al 100%. Nos invita a alejarnos del mal. Nos invita a no contaminarnos de esas ideas de personas que dicen: no ayudes a nadie. ¿Para qué vas a ayudar a ese? Ese se gasta la plata. Ese no sé qué más. Y te crees a esas personas, pudiendo tú ayudar, salvar tu alma, salvar a esa persona, has decidido mejor cometer un pecado que hacer el bien. Por eso te lo digo y te lo vuelvo a repetir, te lo digo 1000 veces para que tú lo puedas ver, que hay que hacer el bien. Hay que aprender a escuchar la palabra de Dios. Y sobre todo hay que tener confianza en Dios. Hay que creerle a la palabra de Dios. Y hay que hacer el bien. ¿Qué es lo que nos invita la palabra de Dios en este capítulo 7? Libro segundo de los Reyes. ¿Y qué le va a pasar al hombre que se puso a refutarle al profeta Eliseo, diciendo: y es que Dios va a abrir las puertas del cielo para que mande la comida? Y vamos a ver qué le pasó a este hombre. Hemos tenido primero que hay que aprender a escuchar. Segundo, que hay que creer, hay que tener la confianza al 100% en la presencia de Dios. Cuarto, que lo que Dios promete, Dios lo cumple, pero hay que tener paciencia. Quinto, nos invita a hacer el bien y a dejar el mal a un lado y a colocar el empeño por hacer el bien a nuestros hermanos. Y vamos ahora a escuchar el versículo 17 del capítulo 7 del libro segundo de los Reyes. ¿Por qué? Porque ahora va a suceder algo en cuanto a una persona que no quiso confiar en Dios, que lo que hizo fue refutar lo que Dios estaba diciendo. ¿Por qué? Porque el pueblo y el rey van a salir y van a encontrar comida, la van a ver, la van a comer, pero algo va a pasar con el mano derecha del rey que se puso a refutarle a Eliseo. Viene ahora la consecuencia de su pecado. Escuchemos cuál es la consecuencia del pecado que cometió esa persona, donde el rey apoyaba su mano. Escucha con atención. El brazo se apoyaba. ¿Dónde lo puso? A cuidar la mesa. ¿Para qué? Para que nadie saliera, para que nadie entrara. Pero vamos a escuchar qué le pasó a ese que pusieron a cuidar la puerta. Pero el pueblo le pisoteó en la puerta y murió. Pero el pueblo le pisoteó y murió. Ese que Eliseo le dijo: vas a ver la comida, él la vio. No la vas a comer, murió. Porque la palabra de Dios se cumple. Y eso es lo que le pasa a las personas que no confían en Dios. Por sus propias palabras se condenan. Por sus propias palabras van a llegar a su propio aniquilamiento. ¿Por qué? Porque no confían en Dios, porque no le creen a Dios, porque no abandonan todo en manos de Dios. ¿Qué le pasó a este hombre? Encontró la muerte. ¿Por qué encontró la muerte? El versículo 17 y siguiente nos va a decir por qué este hombre encontró la muerte. Escucha con atención. Según la palabra del hombre de Dios, cuando el rey bajó donde él, sucedió según la palabra del hombre de Dios al rey cuando la arroz de flor de harina en el cielo. Podría ocurrir tal cosa. Habla a través de su santa palabra. Por eso hay que, primero, escuchar. Segundo, hay que creer. Hay que tener confianza. Hay que creer en lo que Dios promete. Dios lo cumple.
hay que hacer el bien, hay que alejarnos del mal. Si tienes la oportunidad de hacer el bien, hazlo, porque si no lo haces, caes en un pecado. No pierdas la oportunidad de hacer el bien, no pierdas la oportunidad de agradar a Dios con tus buenas obras, ayudando a tu prójimo, a tus hermanos, y sobre todo, no desconfiemos de Dios. Aprendamos a ser pacientes. Le estás pidiendo a Dios, síguele pidiendo. Ánimo, fortaleza, no desmayes, no te angusties, no te desesperes. Dios va a cumplir su promesa, pero tú tienes que tener paciencia. Hay que confiar en Dios. Hay que creer en Dios. Hay que abandonar la vida en manos de Dios. Y que ese sea nuestra mansa puesta en Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permitió poder compartir la santa palabra, de poder del libro segundo de los Reyes, escuchar, confianza, creer en Dios, tener paciencia. Las promesas de Dios, Dios las cumple, y sobre todo vamos a hacer el bien, y sobre todo vamos a pedirle a Dios que nos conceda paciencia para poder esperar lo que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros, porque esta palabra rica es maravillosa y nos habla a cada uno de nosotros y nos invita a seguir confiando en el Señor. Saludamos a Sara Ross. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. 1,000 millones de bendiciones para usted y todos nuestros grandes y santos sacerdotes de Dios Altísimo, de Venezuela y del mundo entero. Amén. Saludamos a todos los que se hacen presentes en este en vivo. Gracias por estar aquí. Gracias por estar a la escucha de la palabra de Dios. Es importante y maravilloso que le dediquemos tiempo a la palabra de Dios. ¿Eso es tiempo perdido? No, eso es tiempo ganado. Vamos a recibir de Dios miles y miles de bendiciones. ¿Por qué? Porque le estamos dedicando tiempo al Señor. Y como le dedicamos tiempo al Señor, te hago una bonita invitación para el día de mañana a las 7 de la noche, hora de Venezuela, para otro en vivo con la palabra de Dios, para que nos nutramos de la palabra de Dios, para que apartemos el tiempo, apartemos la agenda y sobre todo preparemos el corazón, preparemos la vida para ese encuentro con Dios a través de su santa palabra, porque qué bonito es estar a la escucha de la palabra de Dios. Mientras muchos se preocupan, se ajetrean, se estresan por las cosas del mundo, tú has escogido la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? Estar a la escucha de la palabra de Dios. Y eso a ti nadie te lo va a quitar. En cambio, otros se preocupan por cosas del mundo que descuidan lo más importante, dedicarle tiempo a Dios, y Dios nos dedicará también a nosotros todo lo que le pedimos. Ánimo, confianza, fortaleza y sobre todo paciencia para creer en Dios y para tener esa perseverancia en Dios a través de su santa palabra. Gracias por estar aquí, gracias por apoyar la evangelización, y te invito, antes de retirarte del en vivo, le des a la flechita que dice compartir y compartas el enlace a muchísimas personas. ¿Para qué? Para que podamos llegar a muchos más, para que se enamoren de la santa palabra de Dios y Dios también toque sus vidas a través de su santa palabra. Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén.
Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. No se te olvide, mañana a las 7 de la noche, hora de Venezuela, para otro en vivo de la Santa Palabra de Dios. Y todos los días a las 8:45 de la mañana, hora de Venezuela, tenemos el estreno de la Santa Misa para que participes, para que te nutras también de este sacramento hermoso y lo puedas compartir a los demás. Que sigan teniendo una feliz, bendecida tarde, feliz y bendecida noche y un feliz y bendecido día en el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga.